Este episodio no es más que un breve resumen del libro Infocracia, escrito por el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han, en donde se desarrollan ideas sobre la digitalización y la crisis de la democracia. Según Byung-Chul Han, vivimos en el régimen de la información. Este régimen es el dominio en el que la información y el procesamiento de la misma, mediante algoritmos e inteligencias artificiales, determinan de un modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Aquí no se explotan cuerpos como en el régimen de la disciplina, del que hablaré más adelante, que es al que estamos mayormente acostumbrados, sobre todo los países del tercer mundo, sino que aquí se explotan los datos y la información. En la actualidad, no obtiene el poder quien posee medios de producción, sino quien tiene acceso a la información que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento. Este régimen está fuertemente acoplado a lo que se conoce como el capitalismo de la información, que a su vez desemboca en un capitalismo de la vigilancia, la cual degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor. En el régimen de la disciplina, todos formamos parte de un engranaje gigante dentro de la maquinaria del poder sin importar el ámbito, sea laboral, político o social. El poder disciplinario nos ha convertido en cuerpos ineptos, autómatas con roles definidos dentro de la sociedad. Aquí somos cuerpos dóciles. En este régimen no somos o hemos sido portadores de información, sino que fuimos entrenados para ser ganado laboral. En el capitalismo de la información, las técnicas de disciplina como las que se presentan en el ambiente laboral o en plantas u oficinas, que vienen siendo una especie de aislamiento espacial en donde se dan estrictas reglamentaciones de trabajo, esto ya son cosas casi obsoletas. Las personas y sociedades regidas por el régimen de la información no son dóciles y obedientes. Peor aún, los sujetos se creen libres, auténticos y creativos. En pocas palabras, se producen y se realizan a sí mismos. El claro ejemplo de esto lo vemos en la sobreabundancia de personas que pretenden llevar una vida independiente entre comillas. La saturación de información y de informadores en las redes sociales es apabullante. La cantidad de supuestos expertos de la salud que tienen miles o millones de seguidores que están afectando sus condiciones de vida por las curas mágicas o las dietas especiales que les venden, los millones de influencers alrededor del mundo que simulan empatía con el prójimo, que te venden lo habido y por haber. La prostitución en línea disfrazada de una independencia que está generando esclavitud. Y ojo, esto que menciono hace referencia al tema del régimen de la información y no refleja mi pensamiento frente a las actividades que las personas por cualquier motivo decidan realizar. Está también la venta ridícula del amor romántico basado en canciones que solamente generan dependencias emocionales, y así hay miles de ejemplos más. Todo lo que se nos ocurra ya tiene un espacio en la red. Nuestro cuerpo ahora está secuestrado por las pantallas y se utiliza únicamente con la finalidad de volverlo un medio de producción. En este punto la dominación no parece evidente hasta que ves un poco más allá. Y no son las teorías de la conspiración que tanto fascinan a la sociedad en general. No es abrir los ojos, como muchos pretenden hacernos entender el mundo que nos rodea. Un ejemplo reciente es el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Es el presidente latinoamericano con mayor favorabilidad y se debe a la política de sometimiento que está imponiendo y que a primera vista es muy efectiva. Esas coreografías para impresionar al mundo, el autoritarismo que caracteriza cada uno de sus discursos, la mención incesante de la importancia que tiene Dios en la influencia de sus actos y cómo Dios aprueba sus medidas y cómo con base en ello proveerá de protección a su pueblo, es el típico discurso de todo dictador en potencia. El teatro del castigo es el mejor espectáculo para comenzar la dominación. Sin embargo, aquellos a quienes castiga o simplemente gobierna, es decir, a todo su país, continuarán y serán cada vez más invisibles y perderán paulatinamente derechos y libertades que toda sociedad democrática debe garantizar. Nayib Bukele está labrando un camino en el que desea convertirse en el gran hermano.
Contrario a la forma de dominación física que acabo de mencionar, en el régimen de la información, la tecnología hace de la comunicación el medio de vigilancia por excelencia, que es otro medio que Nayib Bukele utiliza a través de las redes sociales. Cuanta más información generamos, cuanto más intensamente nos comuniquemos, más eficaz será la vigilancia. Hoy el smartphone, los teléfonos móviles, son el instrumento de vigilancia y sometimiento que explota la libertad y la comunicación. Lo peor de esto es que en este régimen las personas no se sienten vigiladas, sino libres. Esa sensación de libertad es lo que asegura la dominación. En este régimen las personas se esfuerzan por alcanzar visibilidad por sí mismas. A esto me refiero o hablo de los influencers a nivel general. Y por eso mismo son amordazadas por este capitalismo salvaje en el que estamos todos inmiscuidos. Es decir, no son las personas las realmente libres, sino la información. La paradoja de nuestra sociedad es que las personas estamos atrapadas en la información. Nos colocamos esposas y grilletes al comunicar y producir información. En pocas palabras, la prisión digital es transparente. Bajo el yugo del régimen de la información, ser libre no es actuar, es hacer clic, dar like y postear. El régimen de la información aísla a las personas aun cuando éstas se unen, formando así unos enjambres digitales en los que no hay un líder, sino que cada uno es su propio líder, o eso es lo que cree mientras sigue a un diferente influencer. Esto explica un poco por qué tantos y tantas en la época más conectada entre comillas de la historia de la humanidad, enormes porcentajes de la población dicen sentirse solos y solas. La digitalización del mundo que avanza inexorablemente está derivando la democracia hacia la infocracia. Y aquí el libro a nivel general jugó un papel importantísimo en la historia. En los primeros tiempos de la democracia, el libro fue el instaurador del discurso racional entre los debates políticos, por ejemplo, y de ahí se deriva que un público lector comprendiera más el tejemaneje político y los movimientos sociales de las respectivas épocas. En pocas palabras, en una cultura determinada por la impresión y la adquisición de libros, el discurso público, las corrientes filosóficas, la dinámica cultural de los países se caracterizaba generalmente por una ordenación coherente y regulada de los hechos y las ideas. En resumen, el discurso marcado por la cultura del libro tenía una extensión y una complejidad distintas. Hoy el libro es un bien al que muchos no tienen acceso, sea porque no disponen del dinero para hacerse a ellos o simplemente resuelven ser educados por cualquier otro medio, televisión o internet principalmente. En la actualidad la información carece de estabilidad temporal, porque vive del atractivo y de la sorpresa, y esa inestabilidad temporal fragmenta la percepción. La realidad termina siendo un torbellino de actualidad, es imposible detenerse en la información. Esto deja a nuestro sistema cognitivo en un estado constante de inquietud que reprime prácticas que consumen tiempo como el saber, la experiencia y el conocimiento. Hoy la racionalidad de los discursos está en juego en todos los niveles, desde los influencers que estafan a una población sumida en la ignorancia hasta los discursos de los líderes mundiales más importantes. Esa racionalidad que se ha perdido es reemplazada por la comunicación afectiva. Los afectos son más rápidos y capturan con mayor facilidad a las personas que la racionalidad. Aquí no prevalece el mejor argumento, sino la información que produzca mayor excitación en las personas. Por ese motivo las fake news, noticias falsas, reciben mayor atención y se viralizan con mayor rapidez en una red de información contaminada en la que ahogan a una sociedad ignorante y sometida. Donald Trump, por ejemplo, fue el primer presidente con Twitter. A través de este medio creaba unas narrativas carentes de argumentos, pero que excitaban y corroboraban las ideas de sus seguidores. Esto es conocido como sesgo de confirmación, logrando así suplantar los hechos con sus ideas. Básicamente la presidencia de Donald Trump fue el triunfo de una compañía británica llamada Cambridge Analytica, quien poseía los datos de gran parte de la población estadounidense y que en confabulación con otras redes sociales como Facebook e Instagram lograron crear una narrativa específica en contra de la entonces candidata Hillary Clinton, por ejemplo, logrando llevar a Trump a la presidencia. De este caso hay un documental muy completo en Netflix llamado The Great Hack, el gran hackeo,
No tengo que decirlo mucho que se los recomiendo para comprender un poco más a profundidad toda esta oscura dinámica. Hay incluso un país, no recuerdo exactamente cuál, en el que las personas creen que Internet es Facebook. En conclusión, en la era de la información dominan y prevalecen los memes, las fake news, las mal llamadas teorías de la conspiración, la fugacidad de la información, el acceso a canales de comunicación y la generación de un contenido vacío, la aplicación de bots y algoritmos para controlar a las poblaciones y la viralización de la estupidez colectiva. Por el contrario, la democracia es lenta, larga y tediosa. Por eso la difusión viral de la información perjudica en gran medida todo proceso democrático. Lamentablemente la información es resistente a los hechos y a la verdad, y cuando ésta sale a la luz, la información ya ha derramado todo su veneno y la posibilidad de cura es casi nula. Todo lo anterior es el fin de la comunicación o la acción comunicativa. El smartphone se convierte en un parlamento en el que se debate en todas partes y a todas horas sin consolidaciones de resultados. Los enjambres digitales no forman colectivos responsables y políticas activas, o políticamente activos. Los followers son los nuevos súbditos de los medios sociales que se dejan amaestrar por los influencers para convertirse en ganado consumista. Aclaro, no todos los influencers y no todos los followers aplican para esto. La publicación incesante de información produce zombies del consumo y la comunicación en lugar de ciudadanos capacitados. En el pensamiento democrático está siempre presente la opinión de los demás. Siempre nos formamos una idea, o casi siempre nos formamos una idea o una opinión respecto a ciertos temas con base en la opinión de otros, las investigaciones que realizamos e incluso nuestra propia imaginación. Dicho lo anterior, ante la ausencia de las opiniones de los demás, nuestro pensamiento y por tanto nuestro discurso no es representativo sino autista, doctrinario y dogmático. El discurso es un movimiento de ida y vuelta. En el discurso, el otro nos desvía en sentido positivo de nuestras propias convicciones, nos invita a cuestionarnos y a reflexionar. Con la desaparición del otro, se refuerza el adoctrinamiento con las propias ideas. En el discurso, al menos cuando se pretende una verdadera comunicación, se requiere separar la opinión propia de la identidad propia. Las personas que no poseen esta capacidad se aferran de manera obsesiva con sus propias opiniones, porque de lo contrario su identidad se ve amenazada. Por ello, un intento por hacerlos cambiar de opinión siempre está condenado al fracaso. Este tipo de personas jamás escuchan al otro. La crisis de la democracia, según Byung-Chul Han, es una crisis del escuchar. La personalización algorítmica se fija en lo que parece que nos gusta, cómo es nuestra actividad en la red, qué cosas o personas nos atraen y saca las conclusiones pertinentes. Las máquinas pronosticadoras crean y refinan constantemente una teoría sobre nuestra personalidad y predicen lo siguiente que querremos hacer. Estas máquinas cambian el modo en el que accedemos a la información y al mundo que nos rodea. Cuanto más tiempo pasamos en la red, esas máquinas filtran más y mejor la información que nos gusta y refuerzan nuestras creencias. De este modo solamente se me muestran aquellas visiones del mundo que están conformes con la mía. Así, al cortarle el paso a otras informaciones, los algoritmos, las máquinas nos enredan en lo que llaman un bucle del ego. En la actualidad se postula algo llamado la racionalidad digital, en donde básicamente se prescinde del otro para la acción comunicativa. Hoy en día el Big Data y los algoritmos reemplazan un sinfín de cosas. Para los dataístas, las inteligencias artificiales incluso escuchan mejor que los humanos. Una tendencia hoy es, ¿para qué ir al psicólogo si existe ChatGPT? Los dataístas creen que por primera vez en la historia poseemos datos que permitirán el conocimiento total de la sociedad. Nos prometen un mundo sin guerras, sin crisis financieras, en el que incluso enfermedades infecciosas podrán detectarse y detenerse rápidamente. Los dataístas incluso imaginan una sociedad en la que pueden prescindir por completo de la política. Argumentan que los partidos y las ideologías solamente existen por las desigualdades sistémicas.
Sostienen que la democracia de partidos dejará de existir en el futuro para dar paso a lo que llaman la postdemocracia digital, en donde los políticos serán sustituidos por expertos e informáticos que administrarán la sociedad más allá de los principios ideológicos e independientemente de los intereses del poder. La política será sustituida por la gestión de sistemas basada en datos utilizando el Big Data y la inteligencia artificial. Grosso modo, la política y la gobernanza será sustituida por la planificación, el control y el condicionamiento, modificando y eliminando los intereses individuales por intereses colectivos a partir de la explotación de la información. Todo lo anterior desemboca en lo que Byung-Chul Han llama la crisis de la verdad. En este punto se pierde la esperanza en la propia verdad. En la era de las fake news, la desinformación, el olvido de la coherencia del libro, las mal llamadas teorías de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado y todo lo anterior conduce inevitablemente a la crisis de la democracia. Las noticias falsas no son mentiras, atacan a la propia facticidad, es decir, a los hechos, o sea, desfactifican la realidad. Lo peor de esto es que quienes promueven fake news no son clásicos mentirosos que tergiversan de manera deliberada las cosas, más bien son personas indiferentes a la verdad de los hechos. En pocas palabras, quien es ciego ante los hechos y la verdad es más peligroso que un mentiroso. Hitler decía que una mentira solamente puede tener éxito si es enorme. Él mismo fue capaz de mentiras tan grandes que producían una nueva realidad, y quien inventa una nueva realidad no miente en el sentido ordinario. De este modo, Hitler, a través de su ideología racista, logró difundir su verdad, y en nombre de ella creo que todos sabemos qué ocurrió. El mundo digital en el que vivimos, es decir, en el mundo informatizado, carecemos de resistencia. Nos creemos independientes y más bien nos dejamos moldear a voluntad. Hoy estamos bien informados, pero estamos desorientados. La información o los datos por sí solos no iluminan al mundo. La información no tiene ninguna narrativa. Ella es como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la verdad y la mentira. De ella se extraen narrativas que sirven para la propagación de las fake news, y hechos recientes como la pandemia del COVID-19 sirven de caldo de cultivo para las teorías de la conspiración. Estas teorías tienen una mayor aceptación y propagación entre las poblaciones con menos acceso a la educación y entre la gran mayoría de personas con tendencias políticas de derecha, dado que estas teorías les proveen una identidad. En la sociedad actual existe además una enorme confusión entre la libertad de expresión y la exposición de la verdad fáctica. Esto debilita la democracia, ya que se viralizan informaciones carentes de narrativa, pero que tocan directamente las emociones de los incautos, hasta que esa mentira es tan grande que se transforma en verdad. En conclusión, hoy vivimos en una caverna digital en donde restamos cada vez más importancia a los hechos, en donde eliminamos todas las opiniones que sean contrarias a nuestros pensamientos, en donde cancelamos la voz de los demás y nos hacemos presos voluntarios de nuestras propias ideas y de todo aquello que corrobore lo que ya pensamos. Hoy continuamos perdiendo la capacidad de asombro. Cada vez más nos entregamos a placeres fugaces que no requieren el más mínimo esfuerzo. Nos sentimos libres porque tenemos un teléfono que presume de inteligencia y al que le concedemos un puesto por encima de nuestras ideas, de nuestros seres amados, de la posibilidad de debatir con el otro, de confrontarnos con respeto y volver a la casa con incógnitas. Soltemos el smartphone, volvamos al libro, al otro, a los otros. Esto fue Nullius in Verba. Ya lo saben, memento mori. Pueden irse cuando quieran. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradezco inmensamente a las personas que se unieron en Spotify, en Anchor y en Google Podcast y me brindaron la oportunidad de contarles algo más. Si desean apoyar el proyecto pueden contribuir a través de Nequi. Serán ustedes quienes le pongan un valor al trabajo que aquí se realiza. En la descripción de cada episodio van a encontrar el número en el que pueden hacer la donación. En la página web Anchor, en donde pueden elegir su plataforma preferida como Spotify y Google Podcast,
Y también pueden escuchar los episodios, me pueden enviar mensajes expresando su opinión, dejando comentarios o ideas para los futuros episodios. Estoy dispuesto a escucharlos a todos y todas y que hagamos de este un espacio y una comunidad para compartir un poco de lo que somos.